marcha en nuestra clase. Ya estamos grabando, estamos gran parte de la clase. Muy buenos días a todos. Buenos días. Yo les había preguntado, reitero la pregunta, si hay alguna duda. Ya me plantearon el tema de la prórroga, ya está contestado. De los trabajos, eh, les cuento que estoy leyendo todo lo que han enviado, que es bastante. En general, el trabajo que han hecho sobre el primer parcial, me parece, no tengo una visión total, que a ustedes les ha resultado interesante, les ha resultado útil. Estamos trabajando en una forma relativamente novedosa sobre un tema que, si bien es cierto, les reitero, es un tema histórico que ya fue, lamentablemente, es un tema que de alguna manera está presente o se hace presente en muchos lugares con otros actores, con otras leyes, con otros temas. Tal vez ese modelo de injusticia dentro de la justicia, que fueron las leyes del periodo nazi, muestre en toda su magnitud hasta dónde se puede llegar en la vulneración de los derechos del hombre, ¿sí? Y de la dignidad de la persona humana. Ese fue el sentido. Los otros talleres de lectura, que en general están bien, ya le vamos a ir comunicando, aunque estamos un poquito retrasados en eso. eh, También advertimos que han sido útiles, ¿sí? por, por lo que ustedes ponen, porque, como les decía, en otra oportunidad, en otras oportunidades de otros grupos, este modelo, por ejemplo, del taller de lectura, ha guiado bastante y ha evitado dispersiones, y les ha sido útil. Naturalmente que puede haber otras percepciones que son respetables, por cierto. Entonces, no sé si hay alguna aclaración que me quieran pedir, pregunta o aclaración que quieran hacer ahora. Los escucho. Yo, profe, en el grupo que tenemos de WhatsApp estábamos preguntándonos cómo habíamos hecho los talleres de lectura. En principio, a mí me servía citar las ideas del texto, porque con esa misma formalidad yo utilicé para hacer el parcial. Pero había algunos compañeros que estaban en duda si esa era la forma correcta. Yo la verdad que como no sabía, lo busqué por Google y me decía que sí, que había que citar ideas. No sé cómo, si está bien de esa Carla, forma. perdón, Carla, no entendí la última parte de la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo era? Si es correcto esa forma de hacer el trabajo, citando las ideas del texto, o sea, como las que son positivas, las que son novedosas, las Claro, que son importantes. claro. Sí, sí, es un poco, el taller de lectura tiende a hacer esa distinción sobre lo importante, lo útil, lo novedoso. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno lee, eh, o no lee con la debida atención, o hace una lectura muy rápida, y se le mezcla todo o se pasa todo. Y esto, de alguna manera, vuelvo a repetir, no es el único camino, es
es una estrategia guía de alguna manera a este aspecto, a este otro aspecto. Y bueno, en la medida que a ustedes les resulta útil, utilícenlo para otros trabajos, claro está, ¿sí? Sí, sí. Perfecto, profe, gracias. Muy bien, gracias Carla. ¿Alguna otra pregunta además de lo que planteó Carla? ¿No? Bueno. Bueno, o todo está muy claro o todo está muy oscuro, ¿no? Que es la otra, o sea, dice, vea, está todo tan oscuro, profesor, que no podemos aclarar nada. Tenemos corte de luz total. Bueno, pero esperemos que sea porque realmente está claro. Ustedes en los dos últimos trabajos que he subido, como era muy extenso el libro de Bauman, Modernidad Líquida, elegí dos pequeños trabajos, serán una docena de hojas, no mucho más cada uno, sobre este tema de la modernidad líquida, de la sociedad líquida, sobre el cual les he pedido los talleres de lectura. La idea, vuelvo sobre el tema, es poder detenernos en esta forma que adquiere o que se muestra de nuestras sociedades en las que se van dando esas características de no solidez, de no permanencia en torno a una serie de cuestiones. Una vez más, también la perspectiva de Bauman, los dos trabajos estos que ustedes van a analizar son una forma de ver. Tal vez alguien podría pensar que a fuerza de insistir sobre lo que consideramos defectos o consideramos falencias de nuestra sociedad, pueda llevarnos a una suerte de mirada apocalíptica de nuestra sociedad, cosa que no querría que ocurriera. Es real que a veces, y les pasa a ustedes en la conversación, en el diálogo con sus amigos, en los análisis que escuchan, leen o ven a través de medios y redes sociales, haya como una catarata de críticas a un tipo de sociedad, de relaciones sociales, de estilos de convivencia marcados a veces por la frivolidad, por la vulgaridad, por la inestabilidad, que a veces nos hacen como decir, bueno, de alguna manera eh, todo está mal, nada vale la pena, hagamos lo que hagamos, esto es así y no se puede modificar. Me parece que esta es una manera no adecuada de ver las cuestiones. Las críticas, en este caso Bauman lo que hace como sociólogo es darnos una visión, una especie de fotografía, o si ustedes quieren, una película de nuestras sociedades
y de esta inconsistencia o transitoriedad o liquidez de la misma. Bueno, ¿para qué eso en todo caso? ¿No? Si no todos consideramos que es tan así, porque nos permite reflexionar sobre la necesidad de transitar otros caminos, de encontrar formas que le den más fijeza y solidez, a nuestras relaciones, a nuestras instituciones, a nuestras prácticas. Porque fíjense que, y voy a hacer un paso de lo que habíamos planteado con el análisis de Bauman, clases anteriores, a nuestro desarrollo institucional. En este momento, Argentina está viviendo un tiempo electoral. Desde hace ya bastantes meses, primero las PASO, ahora la renovación parcial del órgano legislativo, debates, publicidad, discusiones, y muchas veces uno advierte con la liviandad o que se hacen planteos o que se hacen críticas o cómo se consideran a las instituciones, como si una cosa valiera lo mismo que la otra, como que uno puede decir blanco hoy, negro mañana, gris pasado mañana, y todo daría igual. Y entonces, en el ámbito institucional, el ciudadano muchas veces se siente como perdido, se siente como que no logra a qué asirse, como que no sabe en qué creer, no sabe si las informaciones, los datos, las propuestas tienen realmente anclaje, solidez o son cosas que se dicen para pasar. Incluso a veces se han hasta inventado términos que no se sabe muy bien qué es, que en algún, incluso en un momento que creo que era una rendición de cuentas o interpelación, jefatura de gabinete, ministro de Economía, se deslizó esa expresión, bueno, vamos haciendo un poco de zaraza, vamos, vamos como hablando de cualquier cosa hasta que comencemos. Y cuando comenzamos, como que se sigue diciendo cualquier cosa. Y la palabra, entonces, en el ámbito institucional, hace que las propias instituciones tengan esa característica de liquidez, de fragilidad, de inestabilidad. Y esto es grave para para la convivencia. Ustedes son alumnos de derecho, ustedes están acostumbrados y van a trabajar con reglas que deben tener cierta fijeza,
que le dan estas reglas y esta fijeza una certeza a las personas acerca de qué deben hacer, de qué pueden esperar, de cuáles son las consecuencias de determinados actos. Entonces, en una sociedad líquida de la que hablábamos según el diagnóstico de Bauman, también se proyecta al mundo institucional, también se proyecta al mundo jurídico. ¿Sí? Y entonces, al carecer de fijeza, ¿sí? Al que no se sabe, ¿sí? dónde, incluso a veces ustedes utilizan esta expresión, no sé dónde estoy parado, ¿sí? Porque es como si me movieran el piso, como que la referencia que tenía me la cambiaron. ¿Sí? Hay ciertas certezas que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Imagínense ustedes cuando uno va, por ejemplo, a tomar un medio público de transporte, un ómnibus, cuando, en fin, cuando no hay paro, cuando no hay piquete, cuando funciona. Eh, ¿En qué se basan? En lugares que están previamente determinados por donde va a pasar una determinada línea y a donde va a parar. Si eso se lo cambian, ¿m? todos los días, o si esas señales desaparecen, no sabemos a dónde ni cómo hacer algo tan sencillo como tomar un medio de transporte. No todo es lo mismo, por supuesto, ¿sí? Pero imaginen ustedes con este ejemplo, si ustedes quieren, trivial y sencillo, ¿sí? De cómo en una sociedad en la que no tenemos cierta certeza, se transforma en una sociedad inhumana, ¿sí? Porque los seres humanos necesitamos vivir en condiciones de cierta previsibilidad. ¿Sí? Podría continuar con una serie de ejemplos tomados del mundo jurídico. Cuando ustedes, por ejemplo, comiencen a ejercer la profesión, ¿sí? Ustedes saben que hay determinados plazos para realizar determinados actos. Por ejemplo, un plazo para contestar la demanda, un plazo para ofrecer prueba. Los días de una audiencia saben que la hora fijada tiene una pequeña prolongación, esos 15 minutos, y pasado eso ya ese acto no puede realizarse. Ahora bien, si cada vez que ustedes van a realizar una de estas acciones, ¿sí? le están cambiando los plazos, los horarios, las reglas que determinan hasta cuándo, ¿sí? Cuando cuentan, por ejemplo, ustedes saben que, bueno, hay feriados que todo el mundo sabe, pero hay a veces eh, una serie de circunstancias que tornan inhábil un día, ¿sí? o un horario y que se determina, por ejemplo, días pasados, muy cercano a ese apagón global que hubo, afectó una serie de trámites, algunos pudieron realizarse, otros no,
en el ámbito judicial y en el ejercicio de la profesión abogadil, y como en gran medida todo se hace de manera virtual, muchas actividades no pudieron realizarse y los plazos estaban corriendo. Entonces, para dar certeza, lo que decidió, en este caso, a través de una función de superintendencia y superior tribunal, es declarar inhábil un día para que ese día en el que hubo problemas de conexión de internet no perjudicara los derechos de los litigantes y de las partes, y que la recta administración de justicia no se viera resentida. ¿Ven? Entonces, porque hay que dar certeza, tengo que saber si este día es hábil o es inhábil. Bueno, estos pequeños ejemplos que voy colocando, tomados del ejercicio profesional, de la actividad que ustedes van a desarrollar, es para que vean cómo esta idea de liquidez, de esta sociedad líquida, proyectada en este campo, también tiene una serie de consecuencias y de efectos. No es simplemente una teorización alejada de nosotros. Es cierto que a veces los ejemplos que puedo proponer o sean muy nimios o no se adecúen. Bueno, es el riesgo cuando uno pone ejemplos en torno a estas cuestiones. En general trato de que les ayuden a ustedes a ver la cercanía de estos planteos teóricos con las realidades concretas en las cuales ustedes, en este caso, van a actuar como profesionales del derecho, o como magistrados, o como auxiliares, o como funcionarios en el campo que fuere. Esto en cuanto a ese planteo y ese trabajo. La clase anterior, de la mano de el texto de Recasens Sitges, es un texto de filosofía del derecho, es un texto largo, yo lo he puesto en el grupo, está a disposición de ustedes cuando alguna vez quieran consultarlo. Patricia ha levantado la mano. Sí, Patricia. Pero es que yo lo estoy haciendo, es el que más trabajo me ha meloneado bastante la cabeza. Lo estoy haciendo como taller de lectura. ¿Habría que hacerlo? Perdóneme, Patricia, pero no sé si es un problema de conexión, pero no le he escuchado nada, ¿eh? Voy a apagar mi micrófono. Le comento, el autor que usted acaba de decir, yo lo estoy haciendo como taller de lectura. Es un material muy rico, pero es un poquito complejo también. Sí, sí, Patricia. El otro taller de lectura es sobre ese texto de Recasens Sitges, del cual he seleccionado un capítulo que es el referido a las visiones de personalistas y las visiones transpersonalistas, humanistas, antihumanistas. A ese texto creo que el que hace referencia, allí está, bueno, desarrollado un poco extenso lo que yo sintéticamente planteé la clase anterior acerca de estas dos visiones
de la sociedad van a tener una serie de consecuencias en múltiples aspectos, no solamente en lo que lo va a tener en la legislación, en la administración de justicia, en la organización de la convivencia, y por eso es que del texto, que es muy largo, yo extraje, lo hice preparar de manera tal que estuviera a disposición de ustedes solo ese capítulo, que es sobre el cual les he pedido el taller de lectura. Acá también el taller de lectura les va a permitir, les va a guiar que no se extravíen en un texto que, si bien es mucho más pequeño que el texto global, el capítulo es algo largo, no mucho, creo que son 40 hojas o algo así, pero está expuesto con mucha claridad, me parece. Por eso he elegido el texto de Recasens, que es un autor que escribe claro, es decir, habla claro, y me parece que nos permite, incluso guiado con este modelito del taller de lectura, encontrar lo novedoso, encontrar lo más interesante, en lo que pueden estar en acuerdo o en desacuerdo. Este sería el otro taller de lectura en función de la clase anterior. Y fíjese que en todo esto estamos trabajando en lo que es el segundo eje de nuestra materia. O sea, recuerden que nuestra materia está trabajada en base a 3 ejes para no perdernos. Vida humana, que fue en gran medida lo que hemos venido desarrollando hasta hace un par de clases. Sociedad, y nos hemos metido en el entramado de relaciones interpersonales, visiones de la sociedad, ideas, ideologías o doctrinas que explican nuestra configuración de la sociedad, y vamos a entrar muy prontamente en el tercer y último eje, que es el derecho. Vida humana, sociedad y derecho. Y son 3 ejes distintos, pero que están profundamente interrelacionados, y que lo que vamos viendo y lo que vamos concluyendo en cada uno de esos ejes se proyecta en el segundo, de la importancia y valor que tiene la vida, se proyecta a la manera como la sociedad se articula, y de la manera que la sociedad se articula y el valor que tiene la vida y la dignidad humana se proyectan al orden jurídico. Esta es un poco como para que no nos perdamos lo que vamos transitando en nuestra materia. Ahora bien, vamos en esta clase de hoy a incorporar, y estamos ingresando al tercer eje, derecho, una
problemática a la que hemos hecho referencia, a la que vamos a volver acerca de lo que sería los derechos humanos y el derecho natural. Ustedes tienen en el grupo, en los archivos del grupo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes se han puesto en contacto con esta declaración, yo diría, casi desde el comienzo de sus estudios de derecho, porque en el curso de Derecho Constitucional, cuando se refirieron a los tratados, aparecía esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas como uno de los tratados que se incorporan a nuestro orden normativo. Y también, seguramente cuando vieron derecho internacional, que además de verlo espero que hayan estudiado, estudiaron en los tratados internacionales las circunstancias en las cuales se crearon las Naciones Unidas y en las cuales surgió esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y han estado en relación con esta problemática cuando han visto aquellas leyes que se dictaron en la Alemania nazi, las llamadas leyes de Nuremberg, en función de las cuales se realizaron una serie de actos legales, pero que eran injustos. Se aplicaba una ley que vulneraba la dignidad de las personas. Entonces, acá lo que tenemos que fijar en este momento de nuestra materia es una respuesta a una pregunta. La pregunta que nos hacemos, que en realidad ya nos la hemos hecho, la volvemos a hacer, es acerca de qué es el derecho, dónde está el derecho. Esta pregunta un poco aparentemente obvia y tonta, hecha a estudiantes de derecho, ustedes recuerdan que fue una pregunta que en la clase del doctor Laza hizo, cuando le preguntó, bueno, ¿a dónde está el derecho? ¿Qué es el derecho? Y esa famosa respuesta a la cual estamos tan habituados, ese conjunto de leyes que surge de la voluntad del legislador. Hay un legiferante, hay un creador, que es, para decirlo de una manera clásica, el príncipe, el gobernante, o la asamblea, el parlamento. Fíjense que ahí estarían las dos grandes fuentes del derecho
o de eso que consideramos que agota el derecho. Hoy tenemos, te pregunto, tal disposición, ¿de dónde surgió? Bueno, de la voluntad del príncipe, que eso es un decreto de necesidad y urgencia, o un decreto del Ejecutivo, o un decreto del gobernador, o un decreto del intendente, o de la Asamblea. Esta es una ley del Parlamento, esta es una ley de la legislatura local, esta es una ordenanza municipal que surgió del Consejo Deliberante. ¿Eso es derecho? Sí. ¿El derecho se agota allí? No. Si eso es nada más que el derecho, y acá nos enfrentamos a una cuestión que ustedes han examinado en otras materias. El derecho positivo. ¿El derecho positivo es derecho? Sí, no hay duda. Pero la pregunta es, ¿el derecho se agota en el derecho positivo? Indudablemente que hay variedad de respuestas. Me inclino por aquellos que sostienen, que sostenemos, que más allá del derecho positivo hay derecho. Lo llamaremos de distintas maneras. De una manera más clásica y tradicional, hablaremos del derecho natural, hablaremos de la ley natural. Otros hablarán de principios generales o de otra denominación. Pero, ¿a qué se están refiriendo o a qué nos estamos refiriendo? A algo que está antes, pero no solo en el sentido cronológico, sino en el sentido de supravalente, que la voluntad del legislador, sea el príncipe o la asamblea, y que se funda en la naturaleza humana. Por eso es que siempre a los alumnos de derecho hay que recordarles la famosa tragedia Antígona, en la cual, en esa tragedia griega, se nos está presentando una situación. Alguien cometió un crimen de lesa majestad y ese crimen, ese delito mereció la pena de muerte. Además, por haber sido un crimen de lesa majestad, la ley, el derecho vigente, establecía que el cadáver debía permanecer insepulto. Todos ustedes saben que esto no es una cuestión trivial. En todas las culturas, en todas las civilizaciones, ¿qué destino tienen los muertos, el cuerpo de la persona que murió? Tiene una significación muy profunda, varían los ritos enterratorios, la manera de dar sepultura, de guardar los restos, de cremar, en fin, eso varía, pero en todas las sociedades aparece de ese acto y los rituales consiguientes tienen una significación humana muy profunda, muy profunda.
dejar el cadáver insepulto, como era la voluntad del rey, porque el crimen había sido de lesa majestad, a la protagonista Antígona, hermana del muerto, le resulta tremendamente ofensivo e injusta esa decisión y le da sepultura al cadáver de su hermano muerto. La pregunta del rey: ¿por qué has violado mi ley, Antígona? Y en la respuesta de Antígona, esta verdadera heroína del derecho natural, que atraviesa toda la historia de Occidente y que llega hasta hoy, está la clave de lo que nos habíamos preguntado: si el derecho se agota en la voluntad del príncipe o en la decisión de la asamblea. Porque antes que tu ley, oh rey, existen las leyes de los dioses, dice Antígona. Ellas mandan dar sepultura a los muertos. Esa desobediencia a la ley injusta cobrará la vida de la infractora, de la protagonista. Pero esta heroína del derecho natural, que es Antígona, se nos está haciendo presente de una manera permanente cuando preguntamos: ¿es justa la ley? ¿Y cuándo la ley no es justa? Cuando está ofendiendo, cuando está limitando, cuando está alterando eso que, llámese como se llame, es la ley natural. Esa ley que decía Antígona es la voluntad de los dioses. Es esa ley natural que está inscrita en el corazón del hombre. Este es un texto de San Pablo, cuando en el texto latino habla de ius sin orden scriptus, ese derecho que está inscrito en el corazón del hombre, que tiene una fundamentación para algunas corrientes trascendente. Se origina en la voluntad de un Dios personal, que se funda en la razón, en la naturaleza humana, según otras corrientes. Pero, en todos los casos, hay algo que es supravalente al derecho positivo. Y esta es la cuestión que da base y fundamento a los derechos humanos. Fíjense ustedes que, y me voy a referir a el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo se proyecta este planteo de la ley natural en torno al origen de la Declaración de Naciones Unidas. Voy a hacer en este momento, con la autorización de ustedes, una breve pausa de 5 minutos para luego desarrollar esta idea y abrir el tiempo de preguntas. Vamos a un pequeño corte.
latiendo adentro mi sangre, sombra viene conmigo, no la puedo arrancar, te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar, te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi guitarrear. Por esta rama de viento veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo girones de soledad. Se destila ya el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se destila ya el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y aquella no es la verdad. Estremecido te quiero, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Un sutil alfarero que fui tallando mis sueños a golpe de greda y fuego a fuerza de transformar, y en el telar de un sombrero te dibujo verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un sombrero te dibujo verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida como un capullo en el cielo, en este que es un pañuelo que en una samba se va, y en el temblor del lucero como siguiendo tu vuelo tus pensamientos se van, y en el temblor del lucero como siguiendo tu vuelo mi amor te sale a buscar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Podrás decir que todo se acabó,
te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo, pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor, buscando para tu cielo. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Podemos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo, pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos que este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, y al fin y al cabo esta pasión no tuvo en vilo el corazón. Muy bien, vamos a continuar. Los hemos dejado un ratito con la samba. Y volvemos con la otra música. Les decía entonces, refiriéndonos a esta cuestión de la ley natural y de cómo se ha proyectado acerca de esto que motivó una discusión bastante acalorada o en su momento parecía de imposible solución cuando representantes de los países que habían participado en la contienda mundial se podían o no poner de acuerdo en una declaración universal de derechos humanos. Y en la conferencia de la UNESCO, que fue en México, 1946, el delegado francés que presidió la asamblea, que fue Jacques Maritain, planteó esto que ustedes van a poder leer en un capítulo del libro El hombre y el Estado, que está subido en el grupo de Facebook, acerca de cómo fue posible que filosofías diversas, ideologías diversas, posiciones políticas encontradas, tradiciones culturales distintas, pudieran ponerse de acuerdo en eso que terminó siendo el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, ese acuerdo que no implicó coincidir en los fundamentos, sino un acuerdo práctico acerca de eso que hoy constituye la base de el orden jurídico, no solamente nacional, sino internacional.
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es volver a mirar la declaración, es volver a leerla, es volver de la mano de este autor que hemos seleccionado, que estuvo estrechamente vinculado a la tarea en la que surgió este texto, que fue Jacques Maritain, en este capítulo de la obra de El hombre y el Estado acerca de la Declaración de los Derechos Humanos, este tema de los derechos humanos y este tema de la ley natural. Ya sé, no quiero agobiarlo de lecturas, ya vamos llegando al final de las lecturas que ustedes van a hacer, van a tener que leer este capítulo del texto que ya está allí. Vamos a utilizar de nuevo el modelo taller de lectura. Es un texto de muy fácil comprensión, pero que es muy meduloso y que nos va a ayudar a entender este planteo y nos va a ayudar a iluminar en nuestra concepción del derecho y en nuestra tarea como funcionarios, como abogados, tal vez como legisladores. Es un texto muy iluminativo y que está muy presente cada vez más, porque ya forma parte de nuestro orden jurídico supravalente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es un poco lo que queríamos plantear para la clase de hoy. No queremos abrumarlos de información, tampoco quiero abrumarlo de lectura. Me voy anticipando a decirles las lecturas que van a hacer, pero siempre en todo caso que les indico algo que van a tener que leer, les explico para qué lo tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer y qué presumiblemente les va a ayudar, a servir, a ser útil en la tarea que ustedes van a desarrollar ya como profesionales del derecho. No solamente para cumplir con las lecturas y evaluaciones de una materia opcional que les da X cantidad de crédito en función de la cual ustedes van a poder culminar sus estudios y recibir su título de abogado, sino que esto les pueda ser útil, servir en el buen sentido del término para iluminar. Me gusta más esta expresión, iluminar, es decir, echar luz sobre lo que ustedes van a seguir estudiando y lo que ustedes van a hacer como profesionales. Y digo esto porque muchas veces cuando uno se refiere a esta problemática o cuando se refiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o lo toma por un lado de una manera casi ritual o trivial, que es un peligro, algo que es fundamental y fundante, y también
a esto le voy a dedicar los minutos finales, a otra manera de, a mi juicio, bastardear la problemática de los derechos humanos. Yo digo siempre esto: cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que hablar de todos los derechos humanos de todos los seres humanos. Esto, que puede parecer un juego de palabras, no es tal y tiene un sentido. Me explico. Cuando hablamos de todos los derechos humanos, estamos diciendo que estos constituyen una variedad de derechos que no se pueden limitar a algún derecho. Y cuando hablamos de todos los seres humanos, hablamos de una totalidad incluyente, no de un sector que se vería afectado por una determinada problemática o un determinado momento, porque esto es una tergiversación. Fíjense lo que ocurre en el lenguaje cotidiano o a veces en las polémicas que se plantean sobre esta cuestión. Cuando algunos dicen somos los representantes de los derechos humanos y estos nos pertenecen en propiedad exclusiva y excluyente. Personas, instituciones, siglas. ¿Qué tiene de malo esto? Que esos derechos humanos son de todos, no son propiedad de un grupo, por más que haya un grupo que en algún momento y circunstancia haya visto limitado, vulnerado o cercenado derechos fundamentales. Por otro lado, algunos que critican determinados planteos y posturas dicen despectivamente: ya están aquellos de los derechos humanos, refiriéndose a una parcialidad que con un determinado signo político o ideológico realiza determinado planteo o reclamo. Y de esta manera, unos por apropiación, otros por desconsideración o crítica a aquellos que consideran que se apropiaron, terminan minusvalorando, negando o bastardeando los derechos humanos. Este es el sentido que los derechos humanos son de todos, todos los derechos humanos, y que no hay propietario de los derechos humanos, y que tampoco nos podemos limitar a una determinada época histórica o a una determinada situación, porque estos siguen vigentes, siguen interrogándonos, siguen exigiéndonos, más allá de un determinado gobierno, más allá de una determinada coyuntura histórica, por más
trágica que ésta haya sido. No se les escapa a ustedes que sin nombrar estoy diciendo que en la Argentina de los años de plomo, que fueron los años de las dictaduras militares, hubo graves vulneraciones a los derechos humanos y hubo un planteo de reclamos, organizaciones, etcétera, 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 que indudablemente visibilizaron la vulneración de una serie de derechos humanos y la necesidad de su vigencia y la necesidad de su reparación. Pero no se agota la problemática en aquel momento histórico. Hoy esta cuestión sigue vigente en otro contexto, con otros temas, con otros actores, nos interrogan hoy a todos y en todos los campos. Pero Patricia quería decir algo y yo no la dejé hablar. Doctor, perdón, me parece que viene como, no sé si será una apreciación personal, pero veo que en los últimos años viene como en picada o en bajada el tema de los derechos humanos porque solamente son aplicables para ciertos sectores y como que si hubiese distintos estratos a los cuales hay que, qué sé yo, de pronto un anciano duramente golpeado, matado a golpes, en estado de vulnerabilidad total y nadie se preocupa, pero los derechos humanos llegan a tocar a algún joven supuestamente de un sector marginal, caen todos en patota. Entonces creo que desde hace varios años que vienen transcurriendo estas situaciones y es como que el gente ya es como que cuando debería ser al revés, ¿no? Porque los derechos humanos son para todos y todos deberíamos respetarlos, valorarlos y salir a defender, pero creo que hay como una corriente muy grande de que los que son vulnerables son los sectores marginales y otro sector, los ancianos, los niños, no hay derechos humanos, no hay. Eso me molesta a mí personalmente muchísimo, porque creo que es una degradación de lo que ha costado tanto en el mundo la Declaración de los Derechos Humanos. Sí, Patricia, es correcto su planteo, por eso sigo insistiendo que son todos los derechos humanos, no algunos, todos y de todos. Y le agrego que los derechos humanos no tienen propietarios. Las llamadas organizaciones de derechos humanos, no importa la sigla, que aquí, allá o acullá existen, son, en todo caso, servidores, no propietarios. O sea, están al servicio de la promoción, la difusión, el respeto, pero no son propietarios. Esto es importante porque cuando alguien o algunos se sienten propietarios de, actúan como si eso les perteneciera de manera exclusiva y excluyente. Vieron ustedes que, qué sé yo, van por las sierras de Córdoba, por el campo, por algún lugar, y ven un espacio que está cercado, alambrado, etcétera, y le ponen un cartelito que dice propiedad privada. Bien, no está mal que se lo ponga. En todo caso, a lo mejor puede estar mal si el que puso el cartel no es el dueño, o sea, pero bueno, ¿qué está queriendo decir con esto? En este ámbito
este ámbito es mío, no suyo, entonces usted no va a poder disponer de él sin mi autorización o no va a poder entrar a este lugar. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien dice estos derechos son propiedad nuestra? ¿Mm? Estos derechos son nuestros, son propiedad mía. Han de ser interpretados, usados y respetados en tanto en cuanto yo, el propietario, lo determine. Y no es así. No son ni las víctimas del terrorismo de Estado, no son ni las mujeres golpeadas, no son ni los más vulnerables, los propietarios de los derechos humanos, son titulares de derechos que le pertenecen a todos, y en todo caso, las llamadas organizaciones de aquí, de allá y de acullá están al servicio de la promoción y vigencia, no de la utilización exclusiva y excluyente para determinados fines. Indudablemente que cuando esto se produce hay una manipulación, y lo riesgoso de las manipulaciones es que desnaturalizan lo que se está planteando. En cualquier aspecto, en cualquiera de los ámbitos en los que ustedes se van a mover y van a transitar, que aparecen estas cuestiones. Es muy importante plantearlo con claridad y plantearlo evitando las manipulaciones. Yo podría dar múltiples ejemplos. El riesgo es cuando uno da ejemplos se puede quedar en el ejemplo. Pero aún a riesgo de ello voy a intentar explicarme. Así como Patricia dijo, hay personas que por razones de su edad están en una situación de mucha vulnerabilidad, ancianos, desvalidos, etcétera, etcétera, que son olvidados, abandonados, golpeados o en muchos casos muertos. Esto no nos debe llevar a la manipulación de esto, o los jubilados. ¿Qué plantea esto cuando, por ejemplo, sí, Juan Manuel, un minuto, ya te escucho, cuando uno dice, están hablando a favor de los jubilados, muy bien, o los están manipulando, están utilizando el padecimiento, la vulneración de un grupo de personas por razones de edad o de situación para conseguir otras finalidades, no para atender al respeto y vigencia de los derechos de esas personas. Sí te escucho, Juan Manuel. Sí, doctor. No, yo quería consultarle en relación a esto que usted dice de la manipulación que se hace del uso del concepto de derechos humanos, que si tiene raíz, podría decirse
en que las organizaciones, digamos que autoproclaman como defensoras o promotoras de los derechos humanos, en realidad están a mi humilde entender, completamente ideologizadas. O sea, tanto a nivel nacional, las de Argentina, regional, incluso internacional, las de la ONU, por ejemplo, operan completamente en un servicio a una ideología más que a los derechos humanos de las personas en sí, o sea, los derechos humanos en realidad. Y esto se ve, por ejemplo, en casos concretos, como ocurre con el fenómeno del aborto, digamos, donde se ensalza, digamos, todo lo que es el derecho a la autodeterminación del cuerpo de la mujer y demás, pero nada se dice del derecho a la vida del concebido o del niño por nacer. Sería un ejemplo puntual, digamos, pero así se pueden ver en varios ámbitos cómo hay una ideología, digamos, que se ha impuesto para percibir los derechos humanos y de esa forma promoverlos desde una perspectiva que no es la real, sino ideologizada, creo yo. Sí, Juan Manuel. Tienes razón en el planteo que haces y voy a tomar de tu planteo una expresión que voy a subrayar. El tema de la ideologización. Ustedes saben, lo han estudiado en varias materias, sociología entre ellas, el término ideología es un término que tiene muchas significaciones. En una de sus significaciones, ideología es una visión falsa o una conciencia falsa de la realidad. O también podría decir una suerte de anteojera, eso que nos hace que veamos en una sola dirección. Esto de anteojeras ustedes saben de dónde viene, ¿no? Habrán visto seguramente en esas dos estoy haciendo, me ven, ¿no? Estas dos trozos de cuero o de algún otro material que le ponen al caballo, ¿no? De uno y otro lado. ¿Para qué? Para que no pueda ver a derecha o no pueda ver a izquierda, ve solamente al frente. O sea, la anteojera limita la visión por un determinado objetivo para que usted vea, a ver, como también le dicen cuando usted va conduciendo un vehículo, mire adelante, no ande mirando a los costados porque va a producir un accidente. Entonces usted está limitando su visión, que a veces tiene un cierto sentido. Pero esto que plantea Juan Manuel de la ideologización, es decir, colocarse anteojera, que es mirar solo en una dirección, no ver a izquierda o derecha. Incluso este sentido que tiene una connotación ideológico-política, la izquierda, la derecha. Entonces, determinados planteos, determinadas organizaciones, decía Juan Manuel, a nivel nacional e internacional, al ideologizar la cuestión de los derechos humanos, yo diría que están retaseando la problemática y por tanto impidiendo la vigencia real en todo su sentido de los derechos humanos. Juan Manuel planteó el tema del conflicto en torno al derecho a la vida, entonces sí,
en nombre de este derecho, este sector, me olvido del otro. ¿Sí? O organizaciones que toman un tema, una persona, un hecho, y lo van a utilizar como bandera con una determinada finalidad política o ideológica para obtener un rédito, para golpear a un gobierno, para, ¿no? Aún que se fuerce la realidad o se la desfigure. Hay casos muy recientes en la Argentina que nos han enfrentado a esta problemática. Y acá sí voy a utilizar con nombre y apellido, cosa que normalmente no hago. Ustedes saben que hace algunos años una persona, Santiago Maldonado, terminó muerta en un episodio que inicialmente no estuvo claro. Y entonces se utilizó la figura de la desaparición. Ustedes saben que existe un convenio internacional, que es la desaparición forzada de personas, cuando se producen una serie de hechos, etcétera, y se lo introdujo al caso de Maldonado y se lo levantó como una bandera de vulneración de un derecho humano fundamental, derecho a la vida. Y ha ocurrido en los últimos años, en plena pandemia, una persona que desapareció hasta el día de hoy, sin saber en qué condiciones fue muerta, y este hecho no tuvo ni el impacto ni la repercusión del anterior. Todo este planteo de levantar un reclamo de un sector y colocarlo bajo la bandera de los derechos humanos, plantea indudablemente una desnaturalización, y lo que es más grave es que produce una erosión en el respeto que toda la comunidad debe tener a los derechos humanos. Por eso insisto, son los derechos de todos, no de unos en perjuicio de otros, no de un sector con exclusión de los otros. ¿Mm? Creo que es lo que vos planteas, Juan Manuel, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, ¿hay algún otro comentario? No, profe, está clarísimo todo. Profe,
Se quedó duro, parece que se le cayó internet. En Sí, el centro se cortó la luz. Se congeló. Después les voy a mandar el grupo de WhatsApp para que ustedes vean como una cuestión anecdótica, cómo el tema de los derechos, por ejemplo, la educación pública, se transforma, esto de que también como los derechos humanos, se transforman en cualquier cosa de acuerdo a cómo lo vean, porque a mí me tocó pasarlo y mal en la Facultad de Psicología. Les voy a mandar una foto después para que ustedes lo analicen y lo vean si les interesa. ¿Cuál era el verdadero trasfondo de esto? No era la educación pública gratuita, sino era enfiestarse. Yo se lo voy a mandar porque lo tengo justamente, me lo recuerdo el Face, para que ustedes lo analicen y vean cómo se naturalizan los derechos, ¿no? Es feo, es feo, y como los derechos humanos también, un tema, creo que es muy sensible a nuestra vida. Bueno, me parece que el profe no vuelve. Y depende que si vuelve la luz o el internet, no sé qué se le habrá caído. Todavía nos falta unos minutos, ¿no? Sí. Sí, queda media hora, creo. 20 minutos quedan, más o menos. Bueno, esperemos un ratito de última. Y sí, son 8 minutos. A nada.
Bueno, he reaparecido. Patricia me preguntaba qué pasó, profesor, desapareció. Bueno, Hubo... no sé, una nave espacial. Hubo una baja de luz, se cortó la luz, se me cayó el sistema y quedé fruto del apagón global, ¿no? No era global, pero me afectó. Bueno, perfecto. Entonces, con el planteo que había hecho el alumno hace un ratito, la contestación que creo haber sido claro con este tema de la ideologización. Por eso hablé de anteojeras, por eso hablé de limitación y esta suerte de descalificación que se produce de otros sectores en contra de aquellos que se han apropiado, y entonces se entiende que los derechos humanos es cosa de los otros y que no tiene nada que ver con todos. Estos son los riesgos de la ideologización. Si alguien me pregunta qué hacer, y yo sigo diciendo siempre lo mismo. Primero, los derechos humanos no tienen propietarios, tienen servidores. Segundo, hay que hablar de todos los derechos humanos de todos. No hay algunos que sí valen y los otros que no valen. Y evitar esta, diríamos, ideologización que produce este efecto de limitación y de anteojera. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Si desaparezco, después se volvió a cortar la luz, nos vamos. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Queda claro lo que va a ser la actividad del día miércoles, pero en realidad lo vamos a recordar el viernes, que vamos a tener nuestra próxima clase con un profesor invitado que va a ser el profesor doctor Claudio Viale. Los dejo con sus tareas, les agradezco la paciencia y seguimos con nuestra materia. Muy buenos días a todos. Gracias, profe. profe. Buen día. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos.